40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años en Historia de una época y seguimos con este serial con JF de la Mata, nuestro colaborador habitual y director y presentador del programa El Extintor. JF, bienvenido de nuevo aquí. Bien hallados, siempre es un placer, don Javier. Ya sabe que se me cuela el don inevitablemente. Voy a intentar que se me vaya, pero se va a colar en algún momento. Nada, a mí me encanta, ¿eh? Me hace más mayor, pero me encanta. Bueno, JF, además de contertulio de esta casa, de periodista de renombre, recordar El Extintor. Está en nuestra página web y también lo emitimos en directo los sábados de 9 a 10 de la noche. Y es un programa que está gustando mucho. JF, ¿eh? A ver si ojalá conseguimos que sea de interés de la gente, y si no, por lo menos lo que dure, vamos a divertirnos un poco, viendo un poco, pegando alguna collejita inocente. Espero que dure mucho, ¿eh? Bueno, historia del Partido Comunista de España, que no es nada, ni más ni menos que el Partido Comunista de España, ¿no? A mí, que como sabes, me encanta la historia de los medios de comunicación, pero también de los partidos políticos. Realmente la de cualquier partido, incluso los más pequeños provinciales, me suelen apasionar, pero en concreto es que la del Partido Comunista de España, por muchas características que vamos a tener ocasión de hablar ahora, es digno de seguimiento, y además, si me permites, es hasta casi apasionante la historia que ha tenido este partido, de los momentos, digamos, de saturniano. Es un partido muy saturniano, porque digamos que yo creo que solo Esquerra Republicana podría ser parecido, en el sentido de que es un partido donde muy pocas veces el ex líder sigue en el partido. Sí. Si me das, por ejemplo, en Esquerra Republicana, verás que todos los ex líderes se van. O sea, pierdo el poder, adiós, expulsado o me voy. Ni Carlos Rovira hasta ahora, ni antes Hortala. Pues en el Partido Comunista ha sido un poco similar. Es un partido genuino, saturniano, en el que generalmente se han ido echando mutuamente de un puntapié, cuando no de un tiro, de un dirigente para otro. Bueno, pueden ser los partidos también más antiguos, ¿no? Que tenemos. Claro, si nos fiamos de la línea temporal, en realidad solo hay dos partidos, tres contando con Esquerra Republicana, que siguen, digamos, estando vinculados a esa parte de la historia del siglo XX, de los años 30, ¿no? Pues estaba Unión Democrática, los democristianos estos de Duran Lleida, que ya se han ido al carajo, con lo cual ya no cuentan. Sí. Entonces solo quedan eso, el PSOE, el PC y Esquerra Republicana. Bueno, y luego está la Falange Española del Rejón, que sigue como organización. Claro, no estaba contando a los que no tenían presencia parlamentaria, pero es cierto que Falange Española, aunque cuesta, si haces una línea, todavía se puede establecer una línea de seguimiento. Por su año caótico de Falange. Un día, si hablamos de esa historia, tiene que ver para mí sobre todo el periodo de años 70 y sobre todo años 90. Ahí es el barullo de los pleitos de Falange, quién tiene derecho, yo, Diego Márquez, yo, Morales. Eso le hizo poco favor ahí al partido, esa parte de... Pero un partido totalmente insignificante como el CDS le pasó lo mismo. El CDS, que es un partido residual, cuando Suárez se va, empiezan a pelearse y a demandarse, y llega a haber hasta 3 CDS diferentes. Bueno, hubo uno que llegó a presidir Mario Conde. Sí, efectivamente. Bueno, cuéntanos el Partido Comunista de España, ¿cómo nace? Bueno, el origen del Partido Comunista de España, en el fondo, no deja de ser una escisión. Es un partido que es una escisión y tiene que ver con el famoso debate que en el Partido Socialista Obrero Español para si entraban o no en la Internacional Comunista. Estamos hablando del año 1920. En 1920. Y es curioso el debate que hubo, porque además yo creo que se cuenta un poco mal a veces de que el Congreso votó sí. El PSOE vota sí a integrarse en la Internacional Comunista en el Congreso Extraordinario de 1920. Eso está en el Mundo Obrero, no es una investigación secreta. Tú ves el Mundo Obrero y dicen, vota sí a entrar. El Partido Socialista Obrero Español en 1920 en su Congreso vota sí a integrarse en la Internacional Comunista, que es la internacional que ha montado la Unión Soviética, que tiene un proyecto muy interesante desde el punto de vista revolucionario, que es que dice que un partido no tiene que ser cosa de un país, tiene que ser un partido mundial. Ahí se hablaba ya de la internalización. Eso era el proceso de internalización de la revolución, ¿no? Lo que decían es que la Internacional Socialista, llamada despectivamente la Segunda Internacional, no había, digamos, cumplido más que ser un club, pero y en cambio que había que hacer un partido comunista internacional, que fuera a la vez partido de todo el mundo y hubiera una sección en cada país, sección española, sección tal, sección cual. Luego eso al final fue una utopía, pero inicialmente había un proyecto serio de que eso fuera una realidad, y Stalin estaba muy interesado en que eso fuera, supongo que porque lo iba a liderar él. Y el socialismo
en general apoyaba eso. Teóricamente, esa diferencia del socialismo y el comunismo aún no existe, se va a crear. Pero inicialmente el socialismo supuestamente era eso, era ir hacia el régimen socialista, una única clase, por lo tanto un único partido y tal. Y el Partido Socialista estaba de acuerdo con ese planteamiento. ¿Dónde surgen los problemas? A partir de ese voto sí, tengo de hecho aquí los votos, por 8.000 delegados a favor frente a 5.000 en contra, que gana Pablo Iglesias a favor de... Así, es el partido liderado por Pablo Iglesias, fundado por Pablo Iglesias. Como dirían, son el Pablo Iglesias verdadero. El Pablo Iglesias fundador lleva al partido, al Congreso, a votar sí a la Internacional Comunista. Eso abre el proceso de negociación y entonces llega lo que no se espera el Partido Socialista Español, que son las 21 condiciones, creo que eran 21 condiciones que manda la URSS, que dice a todos que quieran entrar en mi internacional tienen que cumplir 21 condiciones. Y eso es lo que va a provocar un gran debate interno, que es lo que va a provocar un segundo Congreso Extraordinario, 1921, y ahí se decide el no. Es decir, ellos votan en 1920 que entra en la Internacional Comunista, la Unión Soviética le dice, de acuerdo, tenéis que cumplir estos 21 puntos, 20 más 1, y ahí se genera un debate interno, se hace un segundo congreso, inmediatamente un congreso extraordinario en el año 1921, y ahí se decide que no se entran por esas condiciones. ¿Y cuál era el motivo de estas condiciones? El Partido Comunista de la Unión Soviética dice, ahí es cuando explica este planteamiento de un partido único internacional. En el fondo, entendía, yo creo, el PSOE que esa internacional era pues una especie de forma de decir, los amigos de la URSS, o sea, estamos de acuerdo con el sistema de la URSS y queremos lo mismo para España, pues creamos una internacional. Pues no, que esto va a ser un partido... ¿Cómo? Entonces, ¿quién manda son ustedes? Claro, quien manda en España ya no serían los líderes comunistas socialistas españoles, sino los líderes comunistas rusos o soviéticos. Vamos. En los debates que están publicados todos en El Socialista, es muy interesante leerlo porque publicaron artículos de uno y de otro. O sea, ahí Pablo Iglesias, como director del Socialista, publicaba él artículos con su posición y artículos de otros en contra, y decían, pero ¿esto cómo puede ser? Uno de los puntos decía, todo aquel dirigente socialista que se haya opuesto, o sea, si la votación sale que sí a integrarse a la Internacional Comunista, todos los que hayan votado que no tienen que ser inmediatamente expulsados. Con lo cual dice Pablo Iglesias, yo ahora que estoy votando defiendo el no, quiere decir que si pierdo la votación me expulsan del partido. No puede ser. Del partido que yo he fundado. Entonces ya y ya estaba ya muy mayorcito, ya estaba en las últimas, pero dio esa batalla, junto con él Julián Besteiro, Indalecio Prieto, todas estas figuras, y ganaron la batalla. Y salió, y es por eso por lo que se produce la escisión. El grupo de gente que sí entiende que debe haber un partido comunista internacional con una sección española, que eso era el Partido Comunista de España, la sección española. Esto no es porque le ponga yo ese mote, es que se llamaba así. Si ves Mundo Obrero, que puede ser el mejor ejemplo, el periódico de partido del Partido Comunista de España, cuando se funda, pone PC/SEIC, SEIC, Sección Española Internacional Comunista. E inicialmente el partido se denomina así, PCE-SEIC. SEIC, es decir, se denomina así. ¿Y quiénes son sus primeros fundadores? ¿Esos que se van? Pues la verdad es que esos primeros no tuvieron la suerte de entrar en la fama. O sea, estamos hablando de nombres como García Quejido, Daniel Anguiano. No eran nombres, fíjate, tengo aquí la primera ejecutiva, ningún nombre, Álvarez Angulo, La Moneda, le sonará prácticamente a nadie, porque ninguno de ellos tuvo un papel especialmente estelar. Eran conocidos dentro del PSOE, sobre todo en determinadas comunidades como puede ser Valencia, pero no llegaron a ser conocidos de cara al pueblo porque la gente que tenía rostro estaban todos con Pablo Iglesias. Con Pablo Incluso Iglesias. Largo Caballero, el secretario general de la UGT. Que fue luego llamado el Lenin español. Porque él creía un gobierno de... Es decir, Largo Caballero en este momento es el secretario general del sindicato de la UGT. Sí. Pablo Iglesias es el presidente del PSOE. Presidente, aún no existe ese cargo, curso de secretario general, que solo existe en el sindicato. En el PSOE no existe. Hay un secretario tesorero, es lo más parecido que hay. Y está de vicepresidente Julián Besteiro, que cuando muera Iglesias es el que le va a reemplazar. Entonces esos están todos en contra. En cambio, el Dolores Ibarruri, la figura más importante a nivel simbólico del Partido Comunista, aún no es especialmente conocida. Esa va a ser conocida a partir de los años 30. ¿Pero está en el Partido Socialista o se ha ido con la extinción al Partido Comunista? Ella sí está, aún no es relevante, pero ya está en ese grupo que funda. Quien no está es el jovencísimo Santiago Carrillo, que aparte de ser un niño, él es del PSOE. Wenceslao Carrillo es del PSOE y él, como diría luego, yo me hice comunista en las cárceles. Claro, pero Wenceslao Carrillo sí pertenece al PSOE.
Sí. Que es el padre de Carrillo. Claro, Carrillo, si en el año 36 tenía 21 años, aquí Era un niño. no sé si había nacido siquiera. No, en el año 21. No, un poquito después. Eso es. Entonces todavía no, y luego se incorpora. Pero él, cuando su primera militancia política es socialista, no es comunista. Él, ya digo, él no se sigue hace... los padres de su padre. De su padre. Los pasos de su padre. El secretario general, que existe ese cargo antes de manera importante en el PC que en el PSOE. El PC, bueno, hay que decir que fueron unas decisiones divididas, pero la Unión Soviética ordena que se unan todas y ya se crea el Partido Comunista de España, pero es muy residual. En las elecciones del 31, cuando se proclama la Segunda República, el Partido Comunista no está en la conjunción republicano-socialista. Se presenta por su cuenta y no saca prácticamente nada. Ese argumento será para que José Bullejos, que es el secretario general del Partido Comunista en esa etapa, se lo carguen, se lo echen, lo expulsen del partido en el año 32, que hay un congreso en Sevilla del Partido Comunista de España. Ahí la Unión Soviética dice, hay que poner un poco de orden. A ver, los que estaban hasta ahora lo han hecho fatal, son desviacionistas, gente que obstruye nuestra revolución, así que expulsada del partido y vamos a traer a gente que funcione de verdad, ¿no? Y ahí entra un escenario, la figura gestora importante de este periodo, que es José Díaz Ramos. José Díaz. Totalmente fiel a Moscú, y ahí empieza a crecer la imagen de la pasionaria. Entonces, esa travesía del desierto, el Partido Comunista en España se monta sección Unión Soviética en el año 21, hay una travesía del desierto con la dictadura de Primo de Rivera, que prácticamente sí, pero que ni siquiera es relevante porque pueden decir, nos persiguió Primo de Rivera era contra los anarquistas, ¿no? Comunistas que ni siquiera estaba en la ecuación. Primo de Rivera intentó llevarse bien con los socialistas, más o menos, aunque luego lo borren de la historia. Hubo bastante sintonía, y la UGT... porque el enemigo era el anarquismo. Y el PSOE, aunque no lo puede decir, tampoco le venía mal que su competencia sindical, la CNT y tal, fueran borrados del mapa. Entonces, a partir del año 30, en las elecciones del 31, es un fracaso para el Partido Comunista. La Unión Soviética pone un poquito de orden y ahí pone a José Díaz y ya empieza la figura emergente de la pasionaria. Es el tándem ideal. Dolores Ibarruri, que es una mujer a que apodan la pasionaria, por ella dice porque escribe un artículo sobre la pasión, pero también porque debía ser muy apasionada en los discursos, hace un poco el tándem, porque es la figura, la imagen de la mujer que se dirige a los obreros, y José Díaz es el gestor, el que está gestionando un poco cómo lleva el partido. En el 33 ya sacaron un diputado, es el primer diputado comunista, que creo recordar que se llamaba Cayetano Bolívar. De hecho, es curioso porque él sin tapujos va a defender a la Unión Soviética en el Congreso. Él dice, qué vergüenza que las derechas armen a la gente y dediquen dinero en políticas armamentísticas en lugar de liberar a los pueblos oprimidos de Marruecos, Cataluña, Euskadi, ya decían esas cosas, sí. Y contestar los de la CEDA. Bueno, y el armamento de la Unión Soviética, no, ese no cuenta porque eso es para defender a la clase obrera. Claro, bueno, ahí lo han tenido ellos siempre muy claro. Fíjate, en las elecciones del 33, que es cuando gana la CEDA, la derecha, es precisamente cuando los comunistas saca su primer diputado. Efectivamente, y es justo, van creciendo por esa... ¿Y cómo se desarrolla? También el primer diputado falangista en esa carta es José Antonio. José Antonio, es verdad, en las elecciones del 33 también saca su primer diputado, que ya no repetiría. Luego, ¿cómo es esa relación del Partido Comunista y del Partido Socialista? En estos años 30, o el Partido Comunista sigue siendo prácticamente insignificante a pesar de tener un representante. Hay que entender que la relación entre el Partido Socialista y el Partido Comunista cambió radicalmente a raíz de la situación de la política internacional. Quiero decir, ahora me refiero ahora en una parte de los años 80 para adelante, al Partido Socialista no le interesa ni le interesará nunca una fusión con el Partido Comunista. Pero en los años 30 la marca del Partido Comunista no era tan lastre como era después y era más el abrazo del oso para ellos. Es que absurdo, pero si el PSOE es el partido grande. Pero es que la política que ha aplicado siempre la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética, para expandirse era, uno, fusionar todos los partidos de izquierda en uno y ese controlarlo. Por ejemplo, yo que sé, en Alemania del Este, el primer paso que se da, cuando dicen, no, esto es un paso de una democracia occidental, bueno, pero lo primero, que casualmente el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista se fusionen. Su denominación es Partido Socialista Unificado Alemania Oriental. Bueno, van a mandar a los socialistas. No, una fusión siempre acaban mandando los comunistas porque estaba Papaus detrás. Luego eso, cuando eso ya desaparece, se olvida ese peligro. Con lo cual, el Partido Comunista siempre estaba pidiendo la fusión, sobre todo la Guerra Civil cuando más, pero siempre estaba pidiendo la unión, y el Partido Socialista tenía siempre a gente como Besteiro o Indalecio Prieto, a quien merece mucho señalar en ese tema, es decir, cuidado, que estas fusiones pueden acabar siendo el control. Y va a haber un ejemplo muy claro con el tema de las juventudes. Pero por seguir con el orden cronológico,
el 34, la revolución famosa de Asturias. Vamos, que la revolución del PSOE que solo triunfa en Asturias, por decirlo de alguna manera. Era en toda España. En Madrid hubo es muy interesante porque ahora les parece que cuando hablas del golpe del 34 se enfadan porque dicen, ¿eso qué es lo que dice Pío Moa, tal? En su momento, en entrevistas a dirigentes de la época, incluso en el desafortunado documental que hace la BBC sobre el franquismo en los años 90, ya hablan ahí dirigentes históricos del PSOE que aún estaban vivos. Creo recordar que es José Prat el que salía y decían que era una revolución, pues como era la revolución en aquella época, para tomar el poder. No quiero usar el térmimo golpe de Estado porque suena general con militar. Vale, pues hemos hecho una revolución. Pero hay que decir que el objetivo no era una huelga para tomar el poder. Y de hecho hubo zonas, en el caso de Asturias, donde se tomó el poder, se metieron presos, se mató gente. Bueno, en esa revolución, y lo que ellos entienden como una represión injusta, porque ellos entienden que la violencia que provoca la revolución de Asturias está justificada porque es contra la malvada derecha. Ellos, la justificación que hacen, también hay que entenderlo en su punto de vista de la Europa de los años 30, es decir, Alemania ha ganado un partido de las elecciones y a poco tiempo se ha convertido en una dictadura. Por tanto, aquí, si la CEDA ganó las elecciones y permitimos que llegue al poder, seguro que estos vienen para hacer una dictadura. Con lo cual, hay que echarles por las armas. Ese es el argumento que... Pero su intención no era nunca la democracia. Era la democracia si los resultados les eran favorables. Pero es que demócrata no era nadie. Claro. Bueno, salvo los 4 burgueses trajeados de... A lo mejor, mira, vamos a aceptar que a lo mejor Azaña y Lerroux eran demócratas a su altura, pero las masas de los dos lados, nadie creía en la democracia. José Calvo Sotelo, que lideraba un poco, tampoco veía que el sistema parlamentario... En aquel momento, el problema que tenía el sistema parlamentario en España es que nadie creía en él. Ni la derecha, ni la izquierda, ni... eran 4. Alcalá Zamora, a lo mejor, creía en él, pero bueno... Entonces, en ese momento, claro, cuando van a meter en la cárcel a medio partido socialista porque han apoyado el tema es cuando muchos empiezan a volverse comunistas. Porque ven diciendo aquí, en fondo, la única salvación es el paraíso socialista, es la Unión Soviética. Los únicos que de verdad... A partir del 34, que es algo que genera el PSOE, que no el Partido Comunista, ¿no? Pero lo rentabiliza mucho el Partido Comunista. Mucho el Partido Comunista, sin haber estado involucrado sobre el papel. Ahí es cuando, por ejemplo, el joven Santiago Carrillo se apunta al Partido Comunista. Y el paso más importante, la Unión Soviética hace lo que no hizo en el 31, que es ordena que los partidos comunistas de toda la Europa Occidental apoyen los frentes populares. Sí, y esa idea de que los frentes populares son de la Unión Soviética, tanto en Francia como en España, ¿no? Políticamente, quien propone el Frente Popular es el Partido Comunista, que dice, no te preocupes, PSOE, que esto solo es una coalición. Y fíjate, antes hablábamos de los burgueses de izquierda. Azaña, ellos aceptan, curiosamente. Y Manuel Azaña acepta algo que en ese momento era muy sorprendente, que un partido que se definía burgués capitalista, aunque de izquierdas, como la izquierda republicana, acepta una coalición propuesta por el Partido Comunista de España. Pero lo mismo hacen los comunistas franceses, los republicanos de izquierda franceses, que también apoyan un frente popular. Yo hablé con Francisco Frutos y me reconocía en aquella época, cuando era secretario general del PC, que eso fue ordenado por la URSS, que en esa etapa la dependencia era total. Igual que él me negaba, no sé si exagerando o no, que en los 80 existiera, pero me reconocía que en los 30 sí era pura. Pero fíjate, él podría negarlo, pero incluso a Julia Anguita se la pilla recibiendo financiación ilegal por parte de la embajada rusa. Hay un pequeño escándalo. Más fuerte, quiero decir, cuando hay un congreso para digamos, fusionar una escisión que había por ahí perdida, que era el Partido Comunista de los Pueblos de España. Sí, de Ignacio Gallego. Esa fusión, ese retorno a casa, por así decirlo, se hace en Moscú. Se van los dos, Gallego y Anguita, y le recibe un representante y dices, si no tenía nada que ver, ¿por qué se hacía allí? Porque tenían que viajar allí a pedir permiso. Fíjate que a Ignacio Gallego le llegué a... Hombre, pues eso sí que es una envidia. Le llegué a porque conocer, era una figura histórica. Pues le llegué a conocer y estuve en el congreso que hizo en el Palacio de los Deportes en Madrid. El de Fundación, el de 84. Fundación, sí. Pues nos infiltramos ahí, ahora no puedo contar, pues para enterarnos, y él estaba sentado como en un trono y había que ir pasando y iban pasando todos los comunistas dándole la mano y yo pasé por ahí también. ¡Qué bueno! Sí. O sea, ahí como el patrón. Era como el patrón, el patriarca, y era un patrón absolutamente soviético. Un ser muy carismático, decían Ignacio Gallego. Sí, Ignacio Gallego, con el pelo blanco, y de hecho él es expulsado de Carrillo, si no me equivoco, le expulsa a Carrillo. No, si nos da tiempo hablamos un poco de él, porque esa etapa es muy interesante, porque además influyeron mucho los prosoviéticos, curiosamente, en tirar a Carrillo. Claro, Carrillo estaba más en el eurocomunismo de Berlinguer, que se inventaron, y Gerardo Gallego en una línea mucho más soviética, ¿no? Y eso, bueno, pues el Partido Comunista de los Pueblos de España sigue existiendo, no sé si... Sí, ahí hicieron la estrategia de siempre, dijeron, oye, vuelva usted a casa, y hicieron un congreso del Partido Comunista de los Pueblos de España, los pocos que fueran, para votar quienes estaban de acuerdo y quienes votaron que no, expulsados.
Esos que votaron que no, crearon otra vez el Partido Comunista con Juan Ramos y no creo que se hayan comido mucha rosca electoral. Pero es decir, Iglesias volvió a... Ignacio Gallego murió en el PC. En el PC. Esa es la y según Carrillo, si nos creemos a Carrillo, antes de morir dijo: me arrepiento de haber servido toda mi vida a un país que me ha exprimido como un limón. Fue la expresión que según Carrillo dijo Ignacio Gallego antes de morir. Murió en el 91. Sí. Ya te digo que le conocí. Pero bueno, vamos a volver a los años 30, claro, porque la guerra civil es importante, ¿no? Efectivamente. El Frente Popular, bueno, con el Frente Popular, recordemos, no era una especie de alianza o compromiso electoral, pero los partidos mantenían todavía su autonomía. El Partido Comunista saca en el 36 17 diputados. De 1 a 17 es una subida bastante espectacular. Ahí ya entran, hay figuras muy... Ahí ya sí igual que hemos dicho del primer Partido Comunista, que nadie conocía ni el Tato, o sea, esos primeros fundadores no es que nos conozcamos ahora, es que en su momento tampoco los conocía nadie. No tuvieron gran presencia. Estos sí. O sea, de esos 17 diputados comunistas ya la gente empieza a conocerles. Empieza a conocer a Vicente Uribe, a Jesús Hernández. Esta gente es gente que sí sabe hablar, que sí tiene fuerza. Algunas con pasado chungo. Jesús Hernández le había puesto una bomba a Indalecio Prieto, que no le mató de milagro en la redacción del Liberal de Bilbao. Indalecio Prieto era socialista, pero para que veamos un poco cómo... Es que en esa época los partidos tenían, muchos de ellos, divisiones armadas. También lo tenía Falange, sus pistoleros, ¿no? Es la triste de cómo era España en esa época. También la Pasionaria, sin duda, la más importante oradora que tenían, quizá por el símbolo que fuera. A lo mejor era más por una cuestión de que no había tantas mujeres políticas en aquella época, pero sin duda era un símbolo. Todo el mundo conocía en España a la diputada comunista por Asturias, la Pasionaria, Dolores Ibarruri, que la misma noche electoral, cuando el Frente Popular gana las elecciones, no espera que se forme el gobierno y se va con pistolas a la cárcel a decir: liberen a mis camaradas, y les liberan, lo cual da un poco muestra de cómo funciona el sistema judicial penitenciario en la España de la Segunda República. Y me estoy diciendo que porque venga una señora que dice: yo soy diputada y con la autoridad, y cogieron y los saltaron a los que estuvieran por allí, que a lo mejor alguno estaba condenado porque su participación era haber lanzado octavillas durante la Revolución de Asturias, y otro estaba allí porque le había pegado un tiro a un juez que le caía mal, aprovechando la coyuntura revolucionaria, con lo cual es todo curioso, ¿no? de ese aspecto. El Partido Comunista de España no entra en el primer gobierno del Frente Popular. No entran. Porque ahí estaba intentando un poco de prudencia. Yo creo que además Prieto ahí influía muchísimo. Hay que decir que Indalecio Prieto, una figura socialista, que entiendo que a lo mejor muchos oyentes sean muy recelosos con él por el tema de que es su guardaespaldas, si nos fiamos de lo que dicen la mayoría de historiadores, y el propio exsecretario de organización del PSOE fue el que mató a José Calvo Sotelo, pero él siempre fue un enemigo del Partido Comunista. Eso es indiscutible. Fíjate, está considerado Indalecio Prieto uno de los modelos del Partido Socialista, en cambio su escolta asesina a José Calvo Sotelo. Esas cosas que tiene la historia de que no hay blancos ni negros, ¿no? Él, hay que decir que siempre fue, digamos, una figura que curiosamente sería lo más parecido a lo que en Alemania representó un poco Friedrich Ebert, que era socialdemócrata, pero nunca quiso una revolución comunista pues Indalecio Prieto y Julián Besteiro. Indalecio Prieto probablemente al principio sí creía en una revolución, pero al final entendía que era más parecido, que era posible quizá un socialismo como el que estaba viendo en Francia y en Alemania, un poco el modelo que tenía. Largo Caballero, por ejemplo, no. A Largo Caballero se acabó, que fue el que mete en el gobierno al Partido Comunista, para avanzar rápido. Los primeros gobiernos de la Guerra Civil del bando republicano duran muy poquito. Sí. Y entonces el gran apoyo, el gran acierto el Partido Comunista también lo pide muchísimo, es en 1936-37, cuando nombran jefe de gobierno a Largo Caballero, y septiembre del 36. Y mete a 2 ministros del Partido Comunista, que es la primera vez que pasa, que son Jesús Hernández y Vicente Uribe. Los dos totalmente a las órdenes de Moscú. Y se van a llevar a tortas trato con Largo Caballero. No era un tema ideológico. Si Largo Caballero, el pobre, él quería una revolución socialista en España, tendrían que haberse llevado bien. El problema es lo de siempre, lo de ser teledirigido. Que es lo que... Largo Caballero nunca llegó a contar su versión de los hechos, pero Prieto sí la contó. De hecho, todo el mundo debería leer las memorias de Indalecio Prieto. Muchos de la izquierda que hablan ahora de la etapa de la Guerra Civil, les recomiendo que se las lean. Y él cuenta cómo cuando echan a Largo Caballero en el año 37, entre otras cosas por la presión brutal del Partido Comunista de España, y pone en su lugar Azaña a Negrín, que en la práctica, aunque no fuera su voluntad, según dicen, pero bueno, en la práctica fue lo que fue el tonto útil del Partido Comunista de España. Él pone a los 2 ministros comunistas, los mantiene, por supuesto, y pone a Prieto de ministro de Defensa. Y él cuenta cómo, tras acabar el tema, vienen a ver los 2 ministros del Partido Comunista, Uribe y Hernández, y dicen: aquí en el fondo vamos a llevarnos bien, vamos a mandar nosotros, con lo cual que haya coordinación tal y tal. Y en el Prieto dicen: ustedes se confunden si creen que yo voy a ser otro Caballero. Ni una. En Defensa Nacional mando yo.
Y por eso, digamos, en el bando republicano no va a haber nunca una unidad muy... De hecho, yo creo que la guerra se alarga precisamente porque los comunistas organizan el Ejército Rojo, que es como ellos se autodenominaban, ¿no? Enrique Lister, que es un general del Partido Comunista, estalinista, yo creo que se puede decir, aunque luego al final le molestó, pero vamos, representó siempre la corriente, digamos, contraria a todo lo que fuera el entendimiento. Él al final acabó reconociendo que las milicias no fueron prácticas, porque al final lo que provocaron es mucho descontrol. Ya no entramos en la etapa moral, únicamente en el tema práctico. Que armar al pueblo fue uno de los mayores errores que pudieron cometer a nivel organizativo en el bando republicano. De hecho, la represión, la gran diferencia que hay entre la represión nacional y la represión republicana es que la represión nacional, quitando a lo mejor los primeros meses, es muy jerárquica. O sea, ahí la autoridad asumía el mando. Y los que eran ejecutados era porque lo decidía la autoridad. Sí, y por un juicio, una pantomima, lo que sea. Pero había un en cambio, claro, en los pueblos, de repente, el vocero del partido, de repente, ¿qué mando yo? Pues me caía mal este siempre. A tomar, y la represión es una salvajada lo que se lleva a cabo. Porque, con perdón, cuando... Esto es un poco dura, pero cuando el mendigo coge el hacha, estamos apañados. Porque un dicho que no hay peor tirano que el esclavo con el látigo en la mano, claro, ¿no? Pues, entonces, efectivamente, está muy bien cogido porque y de verdad gente que no eso lo esperabas uno, que se conocían de repente, pero si este señor era el lechero tal, de repente una carnicería y de repente empezaba ya a degollar todo el mundo, digo, con justicia revolucionaria pasaron cosas que dices, curioso, de gente que no venía de una trayectoria política muy larga, que de repente redescubrió en ese momento que era muy comunista, que era muy tal y el Partido Comunista empieza a crecer a partir de la Guerra Civil Española. El más importante, probablemente, incluso por movilización, podemos decir que es el que más lideraba en aquel momento. Fíjate que a Largo Caballero, ¿por qué lo quitan? Porque en Cataluña se descontrola el tema y empiezan a matar a los trotskistas, a los que ellos consideran que son trotskistas, al famoso POUM. Claro, hay que recordar que Trotsky, siendo comunista, se había enfrentado a Stalin y ya estaba en el exilio. Sí, y por cierto lo acaba matando un español ¿no? del Partido Comunista de España, y con ayuda de una figura muy importante que vivió mucho tiempo, que fue Gregorio López de Raimundo, que fue una figura que tuvo mucho que ver con Ramón Mercader. Fue fiel hasta el final a Santiago Carrillo, era el hombre de Carrillo en Cataluña. Por lo que entendamos, López Raimundo, su hijo ahora escribe en La Vanguardia críticas muy bien hechas, tal, de televisión, ¿no? Es el nombre ahora. Su hijo escribe en La Vanguardia y este es uno de los que estaban los cerebros que mandan el asesinato de Ramón Mercader. El corto sí, era el enlace que tenía con Ramón Mercader. Sí. Eso lo cuenta Jorge Semprún en un libro fantástico que es Federico Sánchez, Memorias de Federico Sánchez, que era el nombre que tenía Semprún cuando estaba en el Partido Comunista. El Partido Comunista. Lo curioso de la figura del Partido Comunista de esa etapa es que la actitud del Partido Comunista en la práctica no fue práctica, dicho así, porque al final fomentó siempre que hubiera mal rollo. Jesús Hernández, siendo ministro del Partido Comunista, publica un artículo llamado El pesimista impenitente contra Prieto, donde dice, estamos perdiendo la guerra por culpa de que hay en el gobierno un pesimista impenitente, tal. No dice el nombre, pero todo el mundo sabe que se está refiriendo a él. Con lo cual ya provoca otro agujero. El artículo, la censura dice, oye, que no lo publiquen. Dice, bueno, yo como ministro ordeno que salga publicado. Salió publicado en La Vanguardia, precisamente, y en Frente Rojo. Bueno, en La Vanguardia es que lo controlaba en ese momento directamente el gobierno Negrín, lo había incautado. Con lo cual, Negrín dice, bueno, esto es impresentable, dimito. Y se va. Bueno, no dimite, le echan. O sea, dice, es impresentable. Ya habían echado a Largo Caballero. Porque lo que más o menos dice Negrín, oye, o te cargas a este que me ha insultado ante toda España, o a mí. Y Negrín escogió seguir con los comunistas. Y eso que en la Fundación Indalecio Prieto está publicado el intercambio de cartas que preside Alonso Puerta, un curioso que ha vuelto ahora al Partido Socialista. Alonso Puerta fundó el PASOK. Y ahora ha vuelto al PSOE. Pues eso no lo sabía. Y está en la Fundación y pude ver ahí las cartas que se mandan Prieto y Negrín. No hubo posibilidad de acuerdo, porque Negrín dijo, ha pasado mucho tiempo en México, reunámonos, tal, y decía Prieto, yo con usted no tengo nada que hablar después de lo que me hizo, después de que me echara, tal. Y entonces Negrín dice, hombre, es que tiene usted que entender que su obsesión por el Partido Comunista era perjudicial, su discurso pesimista influyó en la derrota de la guerra. Y responde Prieto con esa frase genial al acabar una carta, dice, ¿se atreve usted a echarme la culpa a mí del fin de la derrota? Digo, pocos
españoles están libres de culpa en la tragedia padecida por el pueblo español? Políticos le aseguro que ninguno. No, bueno, y en ese momento, por lo menos al final de sus días, tuvo un momento de lucidez. Si no me equivoco, también hace relativamente poco fue readmitido en el partido. Porque no, fue readmitido Negrín, que es lo raro. Indalecio Prieto eso es. expulsa a Negrín en esa etapa porque considera que ha sido un espía del Partido la Unión Comunista. Soviética y del Partido Comunista, sí. Cuando hace relativamente poco hicieron una especie de acto rarísimo para readmitir a Negrín. Digo, ¿eso qué quiere decir? Entonces estáis diciendo, se siente que entonces expulsáis a Prieto. Digo, claro. Porque lo que es un poco absurdo. Claro, era tener los dos, ¿no? Porque Negrín dijo en ese momento que no aceptaba la expulsión y que era él quien expulsaba a Prieto, pero el PSOE, la ejecutiva, acató la de Prieto en contra de la de Negrín. Con lo cual, o dices ahora que Prieto mintió y dice, no, toda mentira, en el fondo no era un espía, tal, pues entonces el que estaba equivocado era Prieto, pero eso como decir, no entramos, siempre que todos queremos usar la memoria de todos, que es más el o menos... caso es que han readmitido a Negrín muerto ya, pero todas esas cosas raras que hacen los políticos. ¿Y qué pasa a partir de este momento? ¿Se pierde la guerra? Bueno, en la guerra destaca también un jovencísimo Santiago Carrillo, ¿no? Claro, bueno, hay una cosa genial. Carrillo hay una jugada que los viejos socialistas nunca le perdonaron, que es él crea la estrategia de las Juventudes Socialistas Unificadas, el gran salto que hace a Carrillo ser conocido antes de, por desgracia, del episodio Paracoles del Jarama, a nivel de partido, es que él es el máximo instigador de las Juventudes Socialistas Unificadas. Unir las juventudes del PSOE y el PC en la guerra civil y un poquito antes, en el Frente Popular. Eso, en la práctica, fue que los comunistas tomaron el control de todas las juventudes de España. Las juventudes socialistas también. Claro. Entonces eso llevó a que mucha gente en el PSOE, incluso en los años 70, cuando Carrillo intenta integrarse en el PSOE ya en el año 91, todavía queda gente, eso me lo contó Cristina Almeida, que dijeron, el traidor de las juventudes no vuelve, porque todavía tenían viejos socialistas el recuerdo del tío que se llevó a todos los jóvenes del PSOE al PC. Pero bueno, entonces... Hay que ver, Cristina Almeida sí la aceptaron rápido. Ella sí, ¿verdad? De hecho, de candidata la pusieron en el Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente, en el año 99, contra Gallardón. Y su padre salvó la vida, su padre iba a ser asesinado. Su padre comunista tenía poco, ¿no? Iba a ser asesinado en su boda. Claro, pero estuvo a punto de asesinado en la cárcel de Badajoz, en la Modelo de Badajoz. Sí, le salvaron la vida de milagro, pero intentaron asaltar la cárcel de Badajoz, y esto lo cuenta el propio padre de Almeida. Sí. Pues Santiago Carrillo es una figura que tiene la desgracia de que Prieto se llegó a enfadar mucho con los comunistas, pero digamos siguió fiel al bando republicano, que dijera, estamos haciéndolo todos muy mal. Quien en cambio llegó al extremo de decir que casi prefería a Franco antes que a los comunistas fue Julián Besteiro. Esa figura es muy importante. Julián Besteiro, en su última etapa, llega a decir que el mayor enemigo de la democracia, de la libertad en España es el Partido Comunista. Eso es muy fuerte para la época. Estamos hablando de la guerra civil, del final. Y es cuando se puso el famoso golpe de Estado de Casado, porque entienden, en el fondo el golpe de Casado, la mayoría, al margen de lo que dijera Besteiro, era que acabara la guerra de una puñetera vez, porque es muy cómodo que Pasionaria y Negrín se fueran de España y dijeran, eso sí, la guerra que continúe, ¿eh? Sí. Vamos a ver, o sea, os vais vosotros... No, pues se habían largado todo ya. Aquí quienes quedaban, Besteiro y... General Miaja, que le dije, pero ¿qué está pasando aquí y tal? Entonces dijeron, mira, si nosotros somos los que nos quedamos, hay una especie de golpe de Estado, entre comillas, con los files que tenían el gobierno de la República, que ya estaba en el exilio, y que un consejo que en el fondo, digan lo que digan, era para negociar la paz, para rendirse. Pero el argumento por que Besteiro presenta ante la radio ese golpe de Estado y esa creación de ese Consejo de Estado es nos han dejado tirados Negrín y compañía, y el comunismo es enemigo de la libertad. De hecho, hay muertos. Más de 200 muertos hay en el golpe de Casado. De enfrentamientos de que los comunistas matan a gente que apoya el golpe de Casado, tal, etcétera. Ese es el problema que se encuentra Madrid cuando está. ¿Quién estaba apoyando a Besteiro en ese momento? Venceslao Carrillo. Él está en esa operación. Él apoya ese tema. Con lo cual, Santiago Carrillo se encuentra con la noticia. Él está en ese momento en la Unión Soviética. Sí, él ya se había largado. Formándose, y se entera que su padre no es que sea socialista, es que ha apoyado esta historia. Y entonces hace una carta pública. Algunos dicen que obligado para que no le señalen a él. Digo, tengo que hacer algo muy rápidamente para que no me señalen. Otros dicen, entre ellos el mismo, que no, que lo hizo a plena conciencia y que no se lo dictaminó nadie. Que era la carta de repudio a su padre, que es brutal. Brutal esa carta. Carta de Santiago a Venceslao diciendo prácticamente, me avergüenzo de lo que eres, tú te has quedado al otro lado de la trinchera, tú y tus amigos fascistas, Besteiro y tal, sois tan enemigos de la clase obrera como sois, como Hitler y tal. Y llega a decir, cada día es mayor mi amor
por Stalin, gran jefe de la clase obrera española, mundial, clase obrera mundial, que le contesta su padre con una carta fantástica, está en el libro de Fernando Claudín, que dice: carta a Stalin. Dice: no respondo a Santiago Garrido porque no me creo que esto lo haya escrito él. Con lo cual se lo mando a quien creo que inspira esta carta, que es Stalin, o sus vasallos, que son Jesús Hernández o La Pasionaria, y decir: qué vergüenza te han hecho, hijo mío, ¿no? Oye, pero es curioso que esto lo decía Carrillo y La Pasionaria desde la Unión Soviética. Efectivamente. Y su padre se queda aquí. No sé cuál fue el final del padre. Bueno, hay que decir que en general los del Consejo de Estado no fueron maltratados si se compara el trato a otros. Besteiro quizás se llevó la peor parte. Pero Besteiro pues estaba enfermo y vivió en la cárcel, ¿no? Seguramente, si comparamos lo que le pasó a Miaja, a Rojo o a Venceslao, le hubieran dejado salir. Fue en todo caso, lo contó Serrano Suñer, una gran torpeza dejarle morir en la cárcel a alguien como Besteiro. Sí, tenía que haber dejado morir en la cárcel en casa porque estaba muerto, estaba enfermo, estaba muy enfermo, ¿no? Entonces, en el caso, curiosamente, de Venceslao, se fue de España. Otros como Vicente Rojo o Miaja se quedaron y estuvieron por aquí. Tampoco, hombre, evidentemente no tenía una vida de lujos, sí. Y por ejemplo, seguramente ellos hubieran preferido morir en el ejército y eso no pudieron hacerlo. Pero, quiero decir, no se les mató, ni se les juzgó, ni se les encarceló. En el caso de Casado, por ejemplo, de Segismundo Casado, a Venceslao se le dejó irse y se fue de España, y de hecho Carrillo asegura que llegó a hacer las paces con él en algún tipo de carta o tal. Sí, pero Venceslao se va, Besteiro muere en la cárcel, pero muere porque parece una enfermedad. ¿No? Me parece que tenía. Parecido a lo que le pasó a Miguel Hernández. También Miaja y Rojo tampoco son fusilados, y Casado, el fin de Casado, fíjate, Casado llega a conceder entrevistas. Yo tengo una entrevista de Pueblo, en el diario Pueblo de Casado, hablando ahí con que eso es del año 68, con lo cual estaba aquí, ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Porque el Partido Comunista ahora está en el exilio, pero por otro lado sigue manteniendo cierta presencia aquí. Bueno, el único que le mantuvo algo. Es que el franquismo pasa a ser comunista exclusivamente. Porque los republicanos de izquierda se van todos a México. Prieto también, Prieto escribirá artículos muy inteligentes, pero desde la comodidad mexicana. Un grupo se va a Francia para ver si la ONU les hace algo, tampoco. Otro que conspira mucho por ahí, curiosamente, es don Juan de Borbón, que es un conspirador profesional en esa etapa. Ese era conspirador. En cuanto no le dieron aquí la corona, se puso a conspirar desde el primer día. Pues el Partido Comunista se va, claro, a la Unión Soviética, y curiosamente empiezan entre media hay muchos dirigentes habían sido purgados o... Claro, esa parte que tiene gracia, que empiezan con su costumbre de las purgas. Muchos comunistas llegan pensando que se les va a homenajear y se encuentran con que el Partido Comunista de la Unión Soviética ordena una especie de investigación de ver qué ha pasado allí. ¿Por qué se ha perdido la guerra, no? ¿Quién tiene culpa de todo esto? Y Jesús Hernández, por ejemplo, uno de los grandes líderes del Partido Comunista en toda esta etapa, es declarado traidor. Jesús Hernández huye a México, donde además tiene que tener mucho cuidado para que no encontrarse con antiguos camaradas, y después de haber sido una persona que había servido al Partido Comunista además en episodios armados, ya digo, hemos hablado de lo de la bomba a Prieto, pues le declaran titoísta, que en ese momento es como otro blasfemo, porque Tito era de los que decía que sí estaba muy bien un pacto de Varsovia, pero cada uno mandando en su zona. O sea, yo dictador, yo mando. Es que es esto de que sea una especie de pelele de otro dictador de la URSS. Y se ve que a Hernández o opinaba así o daba igual, porque en el fondo titoísta era una marca para estigmatizar. Con lo cual, expulsado, y escribió un libro que era El país de la gran mentira. Y así acaba. Él acaba como una persona denunciando lo que fue la gran mentira. Vicente Uribe es una de las figuras que está apoyando ese proceso de purgas, de señalar a... Hay que decir que también les pasa unas cosas que a Semprún más le dolió y le llevó a volverse del comunista a anticomunista, es que él, que ha sido muy fan de Stalin, cuando muere Stalin, es uno de los que escribe un homenaje a él. La Pasión está en el funeral, en el palco. Alberti escribe unas palabras preciosas de Stalin, o sea, todos querían a Stalin. Se entera Semprún de que mucha gente, cuando vuelve de los campos de concentración nazi, de los que habían estado padeciendo el nazismo, les purgan. Dice, no, porque no nos podemos fiar de que a lo mejor el malvado fascismo haya introducido en sus mentes alguna ideología capitalistoide y tal. Y fueron doblemente castigados. Entonces los que estaban lejos de los campos de concentración, como Vicente Uribe, se permiten juzgar a los españoles que han padecido el campo de concentración nazi. Esto es un poco absurdo, pero bueno, entra dentro de luchar por el poder. En el fondo, al final era una excusa de purgar para que aquí mando yo. Uribe era alguien que había aplicado el culto a la personalidad, y con Uribe estaba Antón, estaba La Pasionaria y estaba ese joven Carrillo que ya empezaba a ser alguien importante. El secretario general en este momento es Uribe. Claro, José Díaz, que era secretario general, muere cayendo por la ventana en la Unión Soviética.
Muy raro, también. Las caídas por la ventana son siempre raras, pero como no podemos demostrar nada, es simplemente eso. Se cae por la ventana y se muere. Entonces, el cargo queda vacante. Quien lo ocupa nominalmente es la pasionaria, pero la pasionaria siempre fue el símbolo. Ella no fue una persona de gestión. Quienes mandaban eran los ministros. A Hernández le han expulsado, con lo cual nos quedamos con Uribe. Y ese discipulito que tiene Uribe, que es Santiago Carrillo. Que a diferencia de... ¿Qué pasa entonces en ese momento? ¿Cuál es el siguiente gran cambio del mundo comunista? La desestalinización. Se muere Stalin... Salen todos los crímenes de Stalin, porque son tantos que no se pueden camuflar. Y entonces Khrushchev, o bien porque quería sobrevivir el régimen, y digo, para sobrevivir el régimen tenemos que matar a Stalin. Entonces hay que decir, la culpa no la tiene el régimen ni el comunismo, la tiene únicamente Stalin, que se equivocó, Iberia, que era muy malvado y le manipuló. Con lo cual, o era una excusa para... El comunismo lava la imagen, echando de todas las... culpas a Stalin de todos. Stalin. Todos los crímenes. Sí me gustaría recordar que el hijo de la pasionaria muere en la Segunda Guerra Mundial. En la batalla de Stalingrado, si no me equivoco, Sí. Ella, de hecho, se conciencia más en esa lucha comunista por esa tragedia. Antón, que era la pareja de la pasionaria, está también en los que lidera el proceso de purgas y luego va a ser purgado, por lo menos expulsado del partido. Nunca se supo lo que fue de él y nunca volvió a España. Lo curioso ahí es que los purgadores pasan a ser purgados por esta excusa del estalinismo, y aquí es cuando emerge Carrillo. Carrillo, curiosamente, que teóricamente venía de ese sector, le encargan la misión de hacer la purga de los estalinistas. Vicente Uribe pasa a ser expulsado, Antón expulsado, una gran lista de figuras expulsadas. Es verdad que ellos no les mataban, porque los únicos que mataban eran los que tenían acusaciones de espionaje, que también lo hubo, También hubo comunistas que sí fueron asesinados porque se acusaban de espías, que era lo único que te causaba la muerte. El otro... Y la pasionaria no le pilló, porque eran todos muy estalinistas, no le pilló... No, a la pasionaria quedó a salvo, porque claramente, aquí si nos creemos a Carlos Semprún, no Jorge, porque eso solo lo cuenta Carlos Semprún Maura. Carlos Semprún Maura asegura que en el fondo se odiaban, que se temían, que Carrillo decía vieja puta, no sé qué, tal. Bueno, en la práctica tuvo que haber algún tipo de acuerdo de vamos a hacer el tándem vital para la historia del Partido Comunista. Que es la presidencia de Santores Ibarruri, pasionaria, y secretario general Santiago Carrillo. Mandaba Carrillo, no la pasionaria. Pero la pasionaria avalaba con su imagen a Carrillo, que era el símbolo. Este es el auténtico Partido Comunista de España. Ese momento del movimiento, fíjate, Santiago Carrillo no es nombrado secretario general hasta el año 60, ya mandaba. A partir de la caída de Stalin en 53, ya el hombre fuerte del Partido Comunista de España es Santiago Carrillo. De hecho, es él el que coordina el maquis, con lo cual demuestra que aunque todavía en ese momento la secretaria general es pasionaria, ya es el que manda. Y además mandó, la persona que mandó. Organiza el maquis y luego lo desmontan también. Hay que decir que él solo reconoce un asesinato, y eso que el maquis cometió muchos, pero bueno, él solo reconoce uno, que es Gabriel León Trilla. Es la única persona que Carrillo ha reconocido haber asesinado, y él dice que porque era un espía. Era un miembro del Partido Comunista que, según él, le pillaron entrando en no sé qué embajada española en Francia y dijo, ¡wow, espía! Que lo traigan para aquí y se lo carguen. Luego, ya, eso es la versión de él. Si cogemos ya versión de enemigos de Carrillo, hay más en esa lista de purgados. Por ejemplo, Joan Comorera es uno que se señala mucho. Joan Comorera no llegó a ser ejecutador, era secretario general del Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC, según la versión tanto de Lister como de Semprún Jorge. A ese también, pues por lo que sea, dijo, este es un desviacionista raro, hay que matarlo, y le condenaron a muerte, y lo más que se enteró. Y dijo, me condenan a muerte, me voy a España. Y por eso se entrega. Comorera, bueno, se mete a España, le pillan allí y muere en una cárcel española. Pero dicen que era después de que le condenaran a muerte. Hay una parte que nos dice, que es que en el mundo obrero dicen el traidor Juan Comorera, con lo cual esa parte... El PSUC, que luego acaba integrado, es el germen del PSC, ¿no? Bueno, vamos a ver. El PSC no existía. En el fondo, el PSC es una invención ya muy reciente de Felipe González. De Felipe González y esa etapa. Pero la jugada de las Juventudes Socialistas Unificadas se hizo en Cataluña. En Cataluña, Carrillo se cargó el PSOE, porque se fusionó el PSUC, y lo que decíamos, cuando hay una fusión, mandan los comunistas. En Cataluña era la fusión del Partido Comunista y del Partido Socialista, ¿no? Pero en la práctica mandaban los comunistas. Era la absorción. Lo que no aceptó Prieto que hubiera pasado, eso es lo que hubiera querido Jesús Hernández, Vicente Uribe y compañía, que se fusionaran los dos partidos, un Partido Socialista unificado, que hubieran controlado ellos. ¿Y el PSUC cuando se disuelve, cuando desaparece? Bueno, el PSUC es más complicada su historia, porque el PSUC, la marca PSUC en el fondo dura hasta los 80, ¿no? Hasta el 87, que se la carga Rafael Ribó. Luego Juranquita la intenta volver a sacar. Sí. En el año 99 con un pobre hombre, pobre hombre, porque electoralmente no le votó nadie, llamado Antonio Luchetti. Eso fue un intento de Anguita de resucitar el PSUC. Y en la práctica, la muerte final, curiosamente, se ha dado Podemos. O sea, ha sido los comunes los que han borrado del mapa para siempre. Con iniciativa por Cataluña y tal. Sí. Oye, pero sigamos, porque esto es este es el auténtico ya PC que conocemos ahora, la pasionaria y Carrillo, que llamaban el antifranquismo. Es verdad que
que lo llevaban desde la Unión Soviética, un Carrillo que en este momento era muy amigo de Ceausescu también, que también lo ha querido ocultar. Hay que decir que mientras que la pasionaria, o por poca valentía o porque estaba muy cómoda allí, ella se quedó siempre en Moscú. Pero Carrillo sí intentó tener relaciones con otros países, sobre todo los países comunistas donde estaba. Entonces había de repente un congreso que era en Checoslovaquia, en Praga. Es verdad que él se llevó muy bien con Nicolae Ceausescu, además nunca renegó de esa amistad. Cuando matan a Ceausescu y le preguntan a él qué le parece, dice, pues que no ha tenido un juicio justo. Digo, yo pensaba que cuando le preguntaban se referían a qué le parecían los fusilamientos de Timisora. Pero el único comentario que hizo en público sobre qué le parecía el fin de Ceausescu fue que no tuvo un juicio justo. Seguramente no lo tendría, pero me llama la atención que nunca valoró. Digo, oye, y lo que pasó justo antes, digo... Nada, sí, los asesinatos del matrimonio de Ceausescu, sí. Dice bien el matrimonio, ¿eh? Sí, porque eran los dos. Entonces, en esa etapa del Partido Comunista de España, es verdad que en el año 60 Carrillo aplica lo que llaman la política de la reconciliación, que eso a la gente le cuesta entenderlo. Reconciliación no era vamos a reconciliarnos con el franquismo y tal, porque el Partido Comunista hasta prácticamente el final sí mantiene una política hostil de Franco es el enemigo y tal. Era que no reivindicamos el pasado. Es un mazazo esa decisión de Carrillo, que es inteligente. Es decir, eso que dicen ahí de la República del Exilio, eso es una chorrada. Ya no reivindicamos eso. Eso que también lo hará luego el PSOE, pero el primero que lo hace es el PC, tenía mucha lógica. O sea, es decir, los cuatro ancianos que estaban intentando en México decir, no, somos el gobierno legítimo de la República, esos son los primeros que le quitan legitimidad, pero no la tenían. O sea, desde el momento que dimitió Azaña, aquello ya no tenía ningún tipo de legitimidad, no les había votado nadie. Gente, no, porque nosotros entre nosotros mismos, ¿quién os ha designado a vosotros? Quiero decir, no había ningún tipo de argumento. Sánchez Albornoz estuvo una época, luego estuvo otro que se llamaba Maldonado, Jiménez de Asúa, pero hay que decir que no representaba a nadie. O sea, en el fondo tenía lógica el Partido Comunista y dijera, mira, y Carrillo se lo quita todo. Y con nosotros, cuando hace la política de reconciliación, miramos al futuro, que decir que nosotros ya no reivindicamos la Segunda República. En todo caso, reivindicaríamos una Tercera República, algo, pero eso ya ha pasado. Asumimos y hay que negociar con España. Es verdad que ahí intentan hablar con don Juan de Borbón y otra gente para intentar, con gente absurda que no representaba a nadie, como Rafael Calvo Serer, que era un periodista del Opus que había fundado el Diario Madrid, que intenta decir, no, yo y Carrillo las dos Españas. Carrillo todavía representaba a gente. No representaba a nadie. Las dos Españas no estaba ahí representada. En la famosa Junta Democrática. Sí. Internamente, quizá el efecto más importante que tiene Carrillo, que manda, es el Checoslovaquia, la primera de Praga. Eso, digamos, es el gran problema que tiene. Carrillo. Porque cuando la Unión Soviética aplasta a Hungría, el argumento del Partido Comunista es, bueno, en el fondo es que Hungría se estaba volviendo fascista, había fascistas infiltrados, y eso que eran propios comunistas húngaros los que habían intentado la apertura, ¿no? Imre Nagy y tal. Sí. Bueno, se los cargan a todos. Ahí todavía vale el discurso. Pero ya en los 60, eso de que cada vez que alguien pide reforma, diga, no, es un peligroso fascista infiltrado, ya propios dirigentes comunistas no se lo acaban de creer. Carrillo se acaba de expulsar del partido a Jorge Semprún, porque Jorge Semprún hace un informe en el que dice que en España la economía está funcionando en los años 60. El desarrollo famoso. Dice, un país donde los ciudadanos tengan todos televisión y coche no va a hacer la revolución. Claro. Y entonces, por hacer ese informe, a él y a Claudín, que los Espada, les expulsan del partido. De hecho, siempre, si no me equivoco, acaba el ministro de Cultura con el PSOE. O sea, no llegó tanto como a su hermano Carlos, que se acabó prácticamente anticomunista y en la derecha más anticomunista que tal. Él se quedó en el PSOE, pero anticomunista también. O sea, él nunca... Los artículos en la ABC y el libro de la memoria de Federico Sánchez es brutal, reflejo. Él cuenta ahí cómo va en la reunión del comité en la que le expulsan y cómo van hablando todos, y ya la gente no los conocerá, pero todos los que estaban en ese momento en el comité, Simón Sánchez Montero y tal. Bueno, Sánchez Montero, que también acabó mal con Carrillo también, claro, ¿no? Y él diciendo, pues tiene razón de que el capitalismo ha crecido, se ha podido inocular en el cerebro de nuestros compañeros ese veneno. Justino de Azcárate, Manuel Azcárate diciendo algo así como, si hubiera habido gente como Semprún en la etapa de la Revolución Rusa, nunca hubiera habido revolución, porque se pierden ahí hablando de números en vez de hablar de la sangre de nuestra gente. Lo único que fue constatar una realidad, ¿no? Y la apasionada que va diciendo, sacamos la cuestión, el señor Semprún y el señor Claudín son intitulados con cabeza de chorlito, y les expulsan ya del partido a los dos. Pero justo después de eso les viene una explosión por otro lado, que es la invasión de Checoslovaquia por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y dices, ¿cómo? Si estamos nosotros en defensa de la democracia, en defensa de tal, después de que el Partido Comunista, cuando Duce, que empieza su apertura, dicen, ¿veis? El Partido Comunista en el fondo es un partido aperturista. En Checoslovaquia están diciendo algo y ya veréis cómo lo van a hacer todos. Y la reacción es mandar los tanques, que ellos se dan cuenta que tiene un problema y empieza un momento de equilibrios. Igual que echó a Semprún por, digamos, ser muy aperturista, echa también a los prosoviéticos, echa a Eduardo García, que era un espía que le habían colado como secretario de la organización,
y a Enrique Lister. El Lister, que es ahí quien más defiende, no, con la Unión Soviética, pues sea bien que se ha invadido Checoslovaquia. Es lo que tenía yo apuntado. ¿Cómo fue esa relación con Lister y cómo acaba Lister? Fatal. O sea, quiero decir, Lister en el fondo... Pero Lister vive en la Unión Soviética. Ya Carrillo ha salido de la Unión Soviética, en cambio la presidenta del partido vive en la Unión Soviética, ¿no? En el fondo, Carrillo nunca rompe del todo con la Unión Soviética, pero quiere un poco marcar distancias, porque él dice, seamos prácticos, españoles no nos van a ver bien si nos ven todo el rato dependientes de la Unión Soviética, con lo cual, camaradas soviéticos, dejadme que yo tutele esto un poco del eurocomunismo, y hay gente en la Unión Soviética que es tan ciega que no lo ve, dice, eso no nos convence tal, no, y de hecho la Unión Soviética llega a fomentar que se creen escisiones, como la del Partido Comunista Obrero Español, que crea Enrique Lister, con indicación soviética a ser un poco el lado fiel, y inmediatamente le echan. Ignacio Gallego se queda, que eso es muy interesante. Según Sembrún, porque le dijeron, bueno, que se quede alguien nuestro para no poner de todo el vínculo. Además, se llega y manda dinero, a Ignacio Gallego lleva maletines del KGB, según cuentan las memorias, un espía del KGB, con lo cual. Pero sí se queda en el PC, curiosamente, en ese momento. El Gallego, que seguramente está de acuerdo con Lister, el Partido Comunista Obrero Español, pero que no pinta... Lister acabó odiando a Carrillo a extremos brutales. Lister llegó a decir que Carrillo era un espía del fascismo, que había cometido un montón de asesinatos hasta a su propia mujer, según Enrique Lister. En París. Cuando le preguntaban a Lister por Carrillo, decía, yo no hablo de ratas ni de traidores. Televisión Española intenta hacer un programa sobre el Partido Comunista con Enrique Lister, Carrillo y Claudín, y Claudín y Carrillo aceptan, pero dicen, con Lister no. Que no es triste. Fíjate que Claudín también le habían expulsado. Pero decir, con ese señor no nos sentamos. Y Carrillo dice igual, tuvieron que hablarlo por separado. O sea, porque no querían ni sentarse en la misma mesa. Con lo cual la relación fue fatal, yo creo casi personal. Según Carrillo en sus memorias, dice que es que Lister se dejó utilizar por la Unión Soviética hasta el final. Lo triste de Lister es que sí llegó a vivir el final de la URSS. Por lo menos Gallego se libró de eso. Él debió ser muy duro para él porque él muere en el 94. Pero Lister ya venía a España, ¿no? O seguía viviendo... Volvió a España, pero no sé si iba a la Unión Soviética. Pero yo recuerdo cuando Lister estuvo aquí, concedió muchísimo. Él intentó montar su partido, tenía esperanzas de que en su Valencia le votaran más, no le votó ni el tato, y cuando se cargan a Carrillo vuelve al PC. Sí. Cuando expulsan a Carrillo, Enrique Lister vuelve al PC. Como diciendo, la única condición que yo tenía para no volver pues era claro, estamos hablando de Pasionaria, Lister, Gerardo, Ignacio Gallego, todos estaban viviendo en la Unión Soviética. Sí, aunque ya digo, muchos ya se paseaban por los otros países del este. O sea, bueno, eso es, dando... ¿Qué pasa a partir de la muerte de Franco? Bueno, también sería muy interesante saber la relación que mantiene el Partido Comunista, por ejemplo, con grupos terroristas como ETA, con Grapo. Claro, eso es interesante, pero vamos aquí a sacar una lanza en su favor. ETA, en su primera etapa, la etapa más política, marxista-leninista, ellos dirán que nunca han renunciado a ella. La segunda ETA ya ni siquiera sabían leer, esos pegaban tiros. No, marxista-leninista con la camiseta del Che Guevara. Sí. En la primera reconozcamos, ojo, no les quita el punto de criminal, pero bueno, reconozcamos que en la primera había etapa un pozo ideológico hablaban entre ellos, hacían congresos, hacían asambleas, tal, pues todavía era un grupo terrorista con una base política, pues como el Grapo tenía el Partido Comunista reconstituido, como lo llamaban ellos. Entonces, en esa ETA sí había relaciones incluso de ayudar a la gente a entrar a España. O sea, hay algunos que cuentan sus memorias y pide entrar a España y ETA me ayudó, tal, con lo cual ahí había una relación. Ahora bien, el momento en el que se rompe definitivamente esa relación es el atentado de la calle Correo. O sea, cuando se puso el atentado de la calle Correo, en el que ayudan militantes del Partido Comunista, Eva Forés y el director de cine, su marido, Alfonso Sastre, Carrillo dice, no quiero saber nada de estos, expulsados. Y es la vez que, digamos, oficialmente el Partido Comunista, estamos hablando del año 1974, oficialmente le dice a sus interlocutores, que ya estaba Manuel de Prado y negociando ahí un nombre, no se preocupes, que rompemos toda relación con esta gente. A partir de ahora se acabó toda cobertura de parte... De hecho... Sí, porque ETA dio cobertura... Estaba en el grupo de exiliados, igual que nos reuníamos, de los clandestinos, nos reunimos, tal. No era la misma causa, es cierto, pero había puntos en comunes, tal. Y colaboraron con el atentado de la calle Correos. De hecho, el Partido Comunista no condenó el atentado al asesinato de Carrero Blanco, pero a partir del año 74 sí condena el de la calle Correo, y a partir de ese momento sí hay una condena oficial del Partido Comunista a todos los crímenes de ETA. Con la boca pequeña, como queramos, pero ya está claro. El suelo era un poquito después. O sea, antes se adelanta y el Partido Comunista, como en todo, igual que se adelantó en el reconocimiento a la bandera de España el Partido Comunista al PSOE, es el primero que da pasos de decir, cuidado, aquí ya, si queremos ponerlo mal, para que nos llegue algo del reparto de poder, hay que... Te voy a hacer un reto. Yo quería hablar la semana que viene del PSOE, pero yo creo que merece la pena, si tú lo crees conveniente,
que la próxima semana hagamos una segunda parte de lo que quedó del Partido Comunista. Pues yo creo que sí, lo veo bien, porque así además entramos en la guerra de familias de la segunda parte. Por eso digo que yo creo que es muy interesante que sigamos ahondando en esto, y a partir de la semana que viene hablamos del Partido Comunista a partir del 74. Y además tiene ventaja porque además ahí tuve la suerte de conocer a muchas personas que luego han fallecido, pero que tuve ocasión de conocer a algunos, o por lo menos de representantes de todas las tendencias, porque por ejemplo Carrillo ha muerto, pero muchos de los carrillistas como Julián Ariza sí siguen por ahí, y yo tuve ocasión de contarle, me explicaba un poco su versión de las peleas. Gerardo Iglesias, que sigue por ahí, Enrique Curiel ya murió, pero bueno, Enrique Curiel murió en el PSOE, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Enrique Curiel muy bien. Tiene buena memoria, eso le ha pasado a muchos. Sí. De hecho, fue eurodiputado del PSOE, me parece que fue eurodiputado. Pero murió joven, ¿no? Sí, en el fondo, o por lo menos físicamente, tiene una imagen muy juvenil. A lo mejor tenía 50 años, pero realmente. Sí. Bueno, joven. Eso joven, ¿eh? Tiene toda la razón. Sí. No sabía que había muerto Enrique Curiel. Murió, la verdad, antes que incluso que gente que era más mayor como Sánchez Montero. Yo creo que murió más como eurodiputado. Seguía siendo eurodiputado al momento de fallecer. Como eurodiputado del PSOE. Pérez Royo hizo lo mismo. También se fue del Partido Comunista y para meterse como eurodiputado del PSOE. Del PSOE, Pérez Royo también, que estaba en asuntos hispanoamericanos. Ahora, el que es más fácil respetar a Fernando Pérez Royo que a su hermano Javier Pérez Royo, que era tertuliano independentista en TV3. Hay evoluciones que me cuesta entender. Digo, una persona que era muy comunista, luego se pasó al PSOE, muy andaluz, muy en defensa de todos los socialistas, muy en el país, tal. De repente me enteré que le había pedido puesto en Podemos. Bueno, parece lógico, tal. Le rechazaron porque tú eres el que ha defendido a los del PSOE durante años aquí en Andalucía, que te den. Y se va a TV3 y con un discurso totalmente independentista. Pues JF de la Mata, yo creo que lo dejamos aquí, historia del Partido Comunista, hasta el año 74. Hasta y la a muerte partir de de aquí, Franco. Hasta la muerte de Franco. Si quieres, al atentado de Carrero Blanco, hemos hablado del atentado de Calle Correo, de la 74. que el Partido Comunista colabora, o militantes del Partido Comunista colaboran activamente. Y nos quedamos aquí porque falta hablar de la matanza de Atocha, falta hablar de la legalización del Partido Comunista. Muy importante en la historia del PC ese apartado, y además muy interesante de comentar. Pues nos quedamos aquí y la próxima semana continuamos. JF de la Mata, ha sido un placer tenerte aquí, y lo dicho, la próxima semana hacemos la segunda parte. Pues hasta entonces. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, aquí a Radio Ya la próxima semana con todos ustedes en 40 años, historia de una época.